Pero lo he abierto ahora, ¿se me oye? Sí, ahora perfecto. Vale. Pues Blanca, son las 5:30, tienes 20 minutos y luego en los siguientes 10 minutos estamos haciendo sugerencias de mejora, ¿vale? Venga, estupendo. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por la invitación. Me siento muy afortunada de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, os estoy tuteando porque como somos compañeros de doctorado, ¿no? Mi investigación doctoral versa sobre el don y la donación aplicados al acontecimiento escénico, es decir, al acontecimiento escénico teatral, que es una manera un poco más específica de intentar acotar esta cosa tan enigmática que es el acontecimiento escénico. Entonces, bueno, el plan de investigación que yo inicié en su momento se me fue complicando un poco porque yo no contaba con digamos, con lo díscolo que puede llegar a ser el carácter de la creación escénica. Yo contaba con mi formación filosófica, pero no con esta otra parte. Entonces, bueno, he tenido que reajustarlo varias veces, pero he tenido la suerte de dar con un tutor que es José Manuel Sillón, que confía mucho en mí y en estos giros de rumbo que hago de un momento a otro. Entonces, bueno, para que vean un poco cómo me he tenido que enfrentar desde la filosofía a el objeto escénico, al dispositivo escénico, cuento rápidamente. La tesis lo que intenta es formular una teoría capaz de dar cuenta de la creación y de la recepción escénica desde los instrumentos de la fenomenología de la donación, que es una rama muy concreta de la fenomenología que surgió en Francia pues, en el último tercio del siglo XX. Esta rama de la fenomenología tiene sobre todo una raíz teológica, de hecho se habla del giro teológico de la fenomenología francesa. Entonces, a mí me interesó, pero me interesó básicamente por la cuestión del don, porque el don es un concepto que siempre me ha resultado tremendamente atractivo filosóficamente y al pensar las relaciones escénicas dije, hombre, pues si el acontecimiento está muy vinculado a las artes escénicas performativamente hablando y la donación es, digamos, la clave para poder pensar el acontecimiento, ¿por qué no pensar el dispositivo escénico desde la donación? Entonces intenté estructurar el plan de una manera muy rigurosa, vamos a decir poco flexible, que era una parte filosófica y una parte más teoría escénica, y no funcionó muy bien porque, claro, pues al final había muchas intrusiones de una parte sobre la otra, así que me di cuenta de que lo que tenía que hacer era fijar objetivos comunes a ambas líneas. Tengo una línea que tiene sus propios intereses, que es la línea de la escena, y tengo una línea que es la de la fenomenología, que tiene sus propios intereses. Pero estas dos líneas tienen que tener objetivos en común. Y creo que ese fue un gran logro para el plan de investigación, porque si no, pues eso era un desmande. Bien, así que lo he intentado formular de una manera en la que, aunque podamos ponerlo como en tres columnas, intereses de la fenomenología, intereses de la escena y objetivos en común, yo realmente lo transito como si fuese un circuito, un parque temático en el que están ciertos puntos de encuentro y por ahí voy circulando y voy transitando. Y ha sido la manera más cómoda y también más fructífera en la que he conseguido hacer o diseñar este plan de investigación. O sea que la metodología, aunque conservo, soy bastante ortodoxa respecto al método y me ciño mucho a los textos, pero mi experiencia me ha mandado comportarme así respecto a los contenidos y a los recursos. Los recursos en filosofía, por supuesto, los textos, los congresos, la bibliografía y visitarlas y revisitarlos una y otra vez. Soy muy insegura en ese sentido y muy fiel al autor, entonces siempre vuelvo y vuelvo una y otra vez sobre los textos para asegurarme, por eso publico muy, muy poquito, pero comparto todas mis incertidumbres, eso sí. Y luego tengo plataformas que utilizo para hacer un seguimiento de los textos. Entonces sé en qué punto me llego, pues si estoy leyendo, anotando, subrayando o concluyendo. Y así voy haciendo un pequeño seguimiento de toda la bibliografía de los textos. Pero cuando ya no hablamos de materiales textuales, sino que hablamos de prácticas escénicas, es donde tengo que buscarme la vida para poder acceder a talleres y a obras que estén en funcionamiento ahora mismo, en marcha, y poder formar parte del proceso de creación desde el punto de vista del observador. Así que he recurrido a algunas compañías y a algunos proyectos aquí en Valladolid y en Madrid, en mi escuela, en la Escuela de Arte Dramático, donde hice el máster, pero también en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, también en los congresos y también con el nuevo Teatro Fronterizo, con el que tuvimos un proyecto muy interesante el año pasado sobre Walter Benjamin.
Bueno, esto es un poco lo que he estado haciendo. También confieso que tengo ciertos elementos erráticos a los que les doy invitación para pasar y los saco de la literatura porque me hacen falta para sabotear un poco la ortodoxia que se acaba instalando en las publicaciones que tenemos que hacer y en los discursos que tenemos que hacer con el mayor rigor del mundo. Pero cuando pensamos elementos como el don o como el acontecimiento o como el perdón o como la duda o la deuda, al final la literatura va siempre un paso por delante. Entonces acabo leyendo, tengo aquí anotados, por ejemplo, los casos de este filósofo que es Marcel Henaf, y él, por ejemplo, menciona el elogio de la deuda que hace Rabelais en Gargantúa y Pantagruel. Y dices tú, pero bueno, si esta chica está haciendo una tesis sobre la fenomenología de la donación, ¿por qué está leyendo a Rabelais y Gargantúa y Pantagruel? Bueno, pues hay un elogio de la deuda y la deuda forma parte del circuito de la donación. Entonces también recurro mucho a cosas literarias porque me vienen bien para estimular ese proceso de investigación o esos puntos. ¿Por qué puedo decir que es un trabajo original? Bueno, porque sí que es cierto que la teoría escénica ha sido abordada desde el punto de vista académico varias veces desde la fenomenología. No obstante, casi siempre se ha hecho desde la fenomenología de la percepción porque el hecho de, como espectador, acudir al teatro y también como actor, ¿no? El poner el cuerpo por delante, la fenomenología de la percepción da cuenta de una serie de procesos muy, muy, muy importantes de la creación escénica y de la recepción escénica. Pero esto ya no sería original. Entonces, puedo decir que al deslindarme de la fenomenología de la percepción y centrarme en la fenomenología de la donación, sí que es algo que no está por ahora, que yo haya encontrado con mis recursos trabajado. También es cierto que las relaciones escénicas cada vez son más erráticas porque van incorporando nuevas tecnologías, van incorporando metodologías muy diferentes, muy experimentales, y no podemos girar la cara y decir, bueno, es que esto no es teatro, es que esto todavía está en una fase muy embrionaria. No, tenemos que darnos cuenta de que esto es una puesta en escena, de que es un dispositivo escénico y nos está interpelando. Así que tanto desde ese punto me parece original y también por el hecho de que el arte, tratar el fenómeno como arte, a veces el fenómeno escénico como arte, a veces nos reduce un poco el campo de actuación. Si solamente lo tratamos desde la estética, yo me siento como que ya está todo dicho, porque es que la estética es relacional, las obras unifásicas, bifásicas, la hermenéutica, todo se ha tratado desde la estética desde muchísimos ángulos. Entonces, ¿cómo puedo aportar algo a todo ese trabajo que ya se ha hecho y del que yo me nutro? Bueno, pues añadiendo un cauce desde la fenomenología de la donación. Ahora, la pregunta más importante. Hablamos del don, pero ¿qué tiene que ver el don? Bueno, es la primera pregunta que se le hizo al principal representante de la fenomenología de la donación. Oiga, usted dice que no sé qué fenómeno se da y que eso tiene que ver con el don, pero este parentesco puede ser meramente un giro del lenguaje, como cuando decimos, pues se ha dado el caso de. Bueno, pues Jean-Luc Marion, por suerte, libró esa batalla por todos nosotros y ya confirmó que no, que sí que ha encontrado en Husserl suficientes pistas para poder desarrollar esa teoría de que los fenómenos se dan desde sí y para sí. Eso pone al sujeto en un lugar secundario, pero no significa que sea un sujeto pasivo. Algo muy importante si queremos dilucidar cuál es el papel del espectador, que con las últimas décadas, pues en teatro el papel del espectador ha sufrido estrategias de dramaturgia de todos los tipos y colores. Entonces, es original precisamente por eso, porque también está legitimado ese tránsito o esa derivación que hacemos de la donación al don y del don a la donación. Entonces, vamos a buscar un modelo de donación que no venga del circuito económico, alguien da algo a alguien transitivamente, sino que venga del modelo del don, que el modelo del don siempre ha sido algo pues, muy enigmático, que puede ser el detonante de la generosidad, pero también el de la traición, también el de la duda. Ese es el modelo que interesa en la fenomenología de la donación. Que los fenómenos se den, pero no conforme a la lógica del circuito de la donación, que siempre hay una retribución, ¿no? Sino renunciar a esa cuestión de la retribución y empezar a hacerlo conforme a la gratuidad que se le presupone al don, ese misterio que se le presupone al don.
¿Cómo podemos trasladar todo el rendimiento y todas las reflexiones que se han dado dentro del giro teológico a la escena? Porque claro, al final la mayoría de las publicaciones que tratan sobre estos fenómenos tratan sobre fenómenos de revelación y dicen, bueno, pues estos fenómenos de revelación se dan bajo este modo del aparecer y salen un montón de tratados, toda una cantidad de publicaciones inmensa, pero sobre el fenómeno de lo sagrado o sobre fenómenos muy emparentados con lo sagrado. ¿Tenemos derecho o es legítimo trasladar eso directamente al arte? Bueno, por suerte, también Jean-Luc Marion ha trasladado esto al arte, pero al arte sobre todo pictórico. Ha hecho muy pocas alusiones fuera del arte pictórico y de hecho ha confesado abiertamente sus reservas respecto al arte contemporáneo. Así que aquí tenemos que dejar a Marion y empezar nuestro propio camino porque desde luego que el arte contemporáneo también pues, necesita su lugar y necesita su espacio de reflexión. Bien, entonces, otro ejemplo de si es legítimo o no es legítimo coger todo esto de la fenomenología de la donación de lo sagrado y llevárnoslo a las puestas en escena que se hacen hoy en día en los teatros contemporáneos, lo tenemos en otro gran autor que es Yannick Lacoste. Cuando estuve en Madrid estuve hablando con un grupo de teatro y tapando la portada del libro que pone La fenomenicidad de Dios, yo tapé la portada del libro y les leí un fragmento. Y en un fragmento cualquiera de la página 200 y algo, pues dice algo así como el cuadro se nos da como acontecimiento y por lo tanto esa experiencia que tenemos ante el cuadro es personal, intransferible, etc. El cuadro se nos da como promesa y tal. Y yo les dije, ¿de qué va este libro? Pues los propios dramaturgos que estaban allí sentados escribiendo sus textos me dijeron, no, claro, pues sí, sobre la puesta en escena, sobre la relación con el acontecimiento escénico. Digo, error, la fenomenicidad de Dios. Así que estamos legitimados para tratar ciertos fenómenos que Marion llamará como saturados, para tratarlos desde esta misma lógica, pero eso sí, yo siempre soy muy prudente, intento hacerlo de manera no invasiva y darle a la teatralidad aquello que le pertenece, lo mismo que al fenómeno de lo sagrado le pertenece su propia propiedad P, es decir. Entonces intenté reflejar todo esto dentro del plan de investigación, dejándolo como una especie de confluencia entre las dos líneas que les he comentado, la de la fenomenología y la de la escena, pues tienen este objetivo en común, que haya una buena comunicación entre los rendimientos de la fenomenología de la donación en tanto que trata lo sagrado y la teoría escénica en tanto que le interesa averiguar más cosas sobre el acontecimiento. Ahora bien, ¿por qué no simplemente cogemos y decimos, bueno, si Jean-Luc Marion tiene un programa hermenéutico sobre el arte y tiene ya un modelo estético desde el que abordar los fenómenos, ¿por qué no trasladarlo directamente al teatro y ya está? Vale, sí, Marion habla de la pintura, pero nosotros podemos tratarlo y adaptarlo. Pues primero porque es aburridísimo. Hacer eso es aburridísimo porque lo único que estamos haciendo es poner alfileres en un montón de partes y al final eso pues es un imperdible y acabamos con un traje lleno de imperdibles. Y aquí lo que interesa de Marion es coger las herramientas, depurarlas y trasladarlas, por supuesto, sin vulnerar y y haciendo honor a todo el trabajo que ha hecho este autor, que es muchísimo. Entonces, Marion, por ejemplo, pues se trata demasiado de cerca quizás toda la cuestión hermenéutica, como si la hermeneuta que hace hermeneusis sobre la obra de arte fuera una especie de demiurgo, que no está mal, pero para el espectador no es el único modelo al que podemos ceñirnos, o al menos no es lo que se demanda a día de hoy para el teatro contemporáneo. También que los límites que él pone a la obra son los de la obra pictórica, no comprende los umbrales que tiene una puesta en escena. Una puesta en escena no son 2 horas y media de un sábado por la tarde. Una puesta en escena empieza muchos meses antes y si ha ido bien, termina tiempo después en el goteo que nos queda a los espectadores. Entonces, esto tampoco está contemplado dentro de la hermenéutica y de la estética marioniana. Por eso, bueno, sí que me quedo con otras cosas, como por ejemplo, también dice, tenemos una responsabilidad hermenéutica, correcto, se nos exige un discernimiento hermenéutico, algo que nos salva del relativismo, que está muy bien también, y es un problemón para las artes escénicas que cada vez se apuntan más, se suben más al barco de, bueno, cada espectador que interprete lo que quiera. Bueno, pues mira, aquí Marion dice que no. Entonces, en esta parte muy bien, pero tenemos que desligarnos, porque el modelo de saturación de Marion al final lo que busca es que todos los fenómenos sean demasiado insignes y eso no sucede siempre igual.
Para ello tenemos a Derrida. Derrida trata los mismos fenómenos que Marion desde el punto de vista de la deconstrucción, pero también reconoce que no todos los acontecimientos van a tener ese carácter tan grave y tan solemne, ni que van a detonar un domingo o un sábado de 8 a 10, sino que existen unos umbrales en el acontecimiento que es donde se aloja la seducción que necesita la hermenéutica para nutrirse. Por eso intenté incluir esto dentro del plan de investigación. ¿Cómo? Pues dividiendo por parcelas. Así que cuando abordamos la parte teórica nos encontramos con pregunta número 1. ¿Qué tipo de sujeto estamos manejando? Pues un sujeto que va a ser un sujeto secundario porque el fenómeno tiene que darse desde sí. Si va a ser un sujeto secundario, vamos a tomar el papel del testigo. Un testigo que toma la iniciativa para perderla, en palabras de Marion. Segundo, tenemos también que afrontar la parte epistémica, cómo nos relacionamos epistémicamente con un acontecimiento, con un dispositivo escénico que se da en el régimen del acontecimiento. Pues el acontecimiento siempre nos sobrepasa, aunque tengamos cierta expectativa o no, pues el régimen del acontecimiento epistémicamente va a ser la duda. La duda, porque hasta que no pasa, fíjense con la pandemia, hasta que no pasa cierto tiempo no tenemos perspectiva, porque cuando el acontecimiento está, nosotros somos desplazados. Esta es la postura de Claude Romanot, que es un gran representante del acontecimiento también. Mientras él está, nosotros no. Entonces tenemos que diferir el momento hermenéutico. Y esa es una parte muy interesante, porque también como espectadores nos da cierta responsabilidad. ¿Qué modelo de racionalidad también deberíamos tener en cuenta? Pues un modelo de racionalidad que no puede ser evidentemente instrumental, dado que aquí no estamos hablando de la producción de un dispositivo como el que produce una obra y la deja en un cajón. En este caso tenemos que hablar de algo más abierto, de una racionalidad poética, de una racionalidad lúdica que sea capaz de dar cuenta de los procesos que nos están involucrando desde el punto de vista del actor, del creador, del director, del espectador. O sea, tiene que ser algo muchísimo más dinámico. No nos sirve una racionalidad instrumental, pero está muy bien tenerla en cuenta para mantener un punto de partida. O sea, que no creo que haya que abolir todo lo programático de la filosofía tradicional occidental. Creo que está muy bien para utilizarlo como punto de partida o como norte. Bien, entonces, ¿cómo podemos confeccionar la parte filosófica? Pues hemos dicho, tenemos el sujeto, tenemos esta parte sobre la racionalidad, sobre la parte epistémica. Ahora, sobre la parte hermenéutica, es la que estoy trabajando ahora. De todas las formulaciones hermenéuticas que ha habido y que he podido estudiar, las que más me han convencido son aquellas que tienen un sesgo más poético y que encuentran una cierta calidad erótica en la relación que existe entre el hermeneuta y la obra, que se independiza del proceso o del autor. ¿Vale? Entonces, este modelo hermenéutico no solamente es erótico, sino que también es agonístico, porque hay una pugna sobre el sentido. Y el sentido es algo irrenunciable, lo queramos o no, quiera el autor o no, la obra va a reclamar su sentido. Por lo tanto, me parece, es lo que más estoy trabajando este año, en la parte hermenéutica, y no disociar estas dos exigencias tenemos una exigencia de sentido, tenemos una cierta exigencia de verdad, pero eso no significa que no podamos hacer una hermenéutica de la flexibilidad o la volubilidad que tiene en las artes escénicas. Jean-Luc Marion, por ejemplo, nos habla de las certitudes negativas. Tiene un libro muy bonito sobre esto y nos permite tener certitudes, ¿no? Certezas, diríamos en castellano, nos permite tener certezas negativas. Esto suena un poco extraño, pero cuando uno tiene una certeza negativa, lo que tiene al final es fe. Y cuando uno se dirige a un acontecimiento, se dirige con la fe o con la creencia de que algo va a suceder. Y es ese tipo de actitud epistémica que se está reclamando desde este punto de vista del acontecimiento escénico, cuando nos dirigimos pero no solo como espectadores, sino también como creadores. Yo he estado en el proceso involucrado de creación y los propios actores lo que han tenido ha sido fe ciega en el acontecimiento, no en el equipo, no en el director, siempre hay cosas que fallan, pero en la escena, que esa es la gracia que tiene. Bien, para no entretenerme mucho más, ¿de qué podemos hablar cuando nos referimos a este proceso de creación, recepción y distribución? Yo intento hacer entender que al abordar el fenómeno escénico no podemos centrarlo exactamente en la puesta en escena, sino que el hecho de tener en cuenta los umbrales nos permite ampliar el impacto fenomenológico del evento. ¿Por qué? Porque las categorías... perdón. Te quedarían 2 minutos, ¿vale? Te quedarían 2 minutos. Sí, no hay problema. Genial. Vale.
Cuando he intentado sentar estas bases es porque los umbrales del acontecimiento no suelen ser atendidos y el hecho de poder discurrir sobre ellos en un campo físico, en la teoría escénica, nos ha permitido darnos cuenta de que el espectador está involucrado desde el minuto uno, igual que lo está el autor. Por lo tanto, las claves que hemos mencionado respecto a la teatralidad, la creación y la recepción están demandando una hermenéutica desde antes de la puesta en escena. Y ya para terminar, ¿cuáles son los problemas y las sorpresas que me he encontrado? Pues algo que no había anticipado demasiado y es que la pérdida es un estatuto positivo dentro de la donación y cuando un acontecimiento o un fenómeno se da, no solamente tenemos que tener en cuenta la generosidad de lo que se da y hacia dónde se da, sino su reverso, que es lo que se pierde. El hecho de que algo se dé a pérdida, a fondo perdido, nos devuelve a esa fe o esa creencia, se llama la fe filosófica en Karl Jaspers, que es tener fe en que algo va a suceder. Cuando damos algo a fondo perdido es porque tenemos fe y nos devuelve de nuevo a esta lógica que no se lleva tan mal con ese elogio de la deuda del que nos hablaba antes Rabelais. Hay una estructura confesional y hay una afiliación muy fuerte entre el don y el perdón, precisamente por esa inaprensibilidad entre los conceptos. Y eso lo podemos ver en la estructura mediante la cual se desempeña el proceso de creación y se desempeña el proceso de recepción. Sigue siendo un proceso muy mediatizado por estos conceptos tan enigmáticos y por eso defiendo una lógica que sea fiel a lo estrictamente filosófico, a lo estrictamente fenomenológico, pero que al mismo tiempo dé cuenta y sirva a los dramaturgos y a los creadores de día de hoy a dar un enfoque y una profundidad a sus puestas en escena. Así que para cualquier duda o cualquier aclaración tengo a su disposición materiales, dosieres, lo que les interese. Luego comparto lo que sea. Muchísimas gracias por su tiempo. Pues muchas gracias, Blanca. Y bueno, pues ahora en estos 10 minutos intentamos daros alguna sugerencia, algún comentario que os pueda ayudar, ¿vale? Y normalmente pues estoy rompiendo yo el hielo, que soy la coordinadora del doctorado. Entonces, Blanca, a mí me da la sensación cuando te he escuchado de que eres el perfecto ejemplo de me gustaba el teatro, la escena, me gustaba la fenomenología de la donación, tengo además al Chillón de director, Heidegger, el acontecimiento y demás, pero ha sido como no quiero elegir o no quiero eliminar ninguno de mis temas predilectos, voy a hacer una tesis sobre ellos, ¿no? Pero verdaderamente, después de escucharte, me costaba un poco ver la línea argumental de toda la tesis, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿cómo vamos a relacionar las dos partes? Luego al final quizá un poquito más claro, pero en un primer momento costaba, o a mí me ha costado seguir lo que sería la línea argumental, que todos los capítulos o que las dos grandes partes tuvieran una conexión entre ellas, ¿no? ¿Qué conexión hay entre la fenomenología de la donación y la experiencia teatral? Tampoco, claro, al ser el teatro algo demasiado amplio, no me ha quedado claro también si lo que interesa es desde el punto de vista del espectador, desde el punto de vista del actor, desde el punto de vista del teatro como acontecimiento. Y luego, en un primer momento, pensé, digo, quizá cuando hablamos de la fenomenología de la donación y de la hermenéutica, que en efecto la hermenéutica toma el teatro también como uno de los ejemplos de ese intérprete que está interpretando algo, pensé, fíjate, que ibas a ir más y además por esa relación de la donación con la teología y como un don dado por Dios, y pensaba que ibas a ir por ahí, por esa idea del actor como que ha tenido un don, que ha sido un don vivencial, un acontecimiento, que entonces, bueno, ya me respondes que no vas a ir por ahí, pero sí creo que habría que justificar, es la palabra mágica en una tesis siempre, ¿no? Justificar, defender.
qué relación hay entre las dos partes, ¿no? Porque bueno, creo que eres consciente de los peligros, pero habría que pensarlo, ¿no? Como dos grandes tesis, ¿no? Lo veo, pero no sé si vas a ser capaz de sacar solo una. Y luego otra recomendación, aquí en la Facultad de Filosofía, no en nuestro programa de doctorado, porque ella es profesora asociada, entre otras cosas porque su empleo externo es en una compañía de teatro. Tenemos una especialista de filosofía y teatro que se llama la profesora Zoe Martín Lago. Zoe Martín Lago. Entonces te recomiendo que la busques y la verdad que bueno, ella hizo una tesis doctoral sobre estética teatral. Tiene varios artículos y demás, y aunque no forma parte del programa de doctorado por ese contrato que tiene, pero estoy segura de que si te pones en contacto es con que ella... leí algo suyo sobre Juan Mayorga y me vino muy bien porque fui a ver su última obra, la de la colección, que hizo una lectura dramatizada aquí en Valladolid, y recuerdo que recuperé un texto suyo. Y puede que en algún congreso haya visto que está en el comité científico o algo por el estilo, y desde que leí lo que escribió sobre Mayorga me encantó, pero no le he seguido la pista, o sea que le agradezco mucho que me dé la indicación porque no sabía que estaba en este equipo, o sea, en el ámbito, o sea que me viene muy bien. No conozco a muchas personas que se dediquen o que tengan como eje el tema escénico teatral aquí en este ámbito de la Facultad de Filosofía de Salamanca, de Valladolid. No conozco mucha gente que esté con ello, o sea que le agradezco muchísimo la referencia, me viene muy bien. Además ya le había leído algo suyo, pero genial. Pues, es una compañera amabilísima que de verdad que si la escribes te va a poner en contacto y te va a dar muchas sugerencias, ¿no? Pues muchísimas gracias por sus aportaciones, lo tendré en cuenta y espero que en la próxima intervención pueda subsanar algunos de los fallos que se puedan a nivel por lo menos divulgativo o comunicativo en la comunidad académica trasladar. 4 minutos todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta?